Hola, hoy vamos a hablar de las anomalías anatómicas con causa genética. Introducción. Las anomalías anatómicas de causa genética son alteraciones en la estructura del cuerpo humano, causadas por mutaciones o cambios en el material genético. Estas anomalías pueden afectar cualquier parte del cuerpo y pueden ser visibles al nacer o más tarde en la vida. Las anomalías anatómicas causadas por causas genéticas son un problema importante de salud pública, ya que afecta la calidad de vida de las poblaciones afectadas. Muchas de estas anomalías se pueden prevenir mediante la educación y el asesoramiento genético. Causa. Las anomalías anatómicas del sistema nervioso pueden ser causadas por mutaciones genéticas heredadas o mutaciones espontáneas. Algunas anormalidades se deben a cambios en un solo gen, mientras que otras pueden ser causadas por la interacción de múltiples genes. Aquí tenemos algunos ejemplos de anomalías genéticas: espina bífida, síndrome de Down, enfermedad de Huntington, síndrome de Rett. Y en este vídeo vamos a explicar el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética que afecta aproximadamente 1 de cada 700 nacimientos. Esta condición se produce cuando hay una copia extra del cromosoma 21 presente en las células del cuerpo, en lugar de las dos copias habituales. Esta alteración puede provocar una variedad de síntomas y problemas de salud que pueden variar desde leves hasta graves. El cromosoma 21 es uno de los 23 pares de cromosomas que se encuentran en cada célula del cuerpo humano. Estos cromosomas contienen información genética que determina muchos rasgos físicos y características personales. El cromosoma 21 es particularmente importante porque tiene muchos genes que son esenciales para el desarrollo del cerebro y otros órganos importantes del cuerpo. En condiciones fisiológicas normales, cada célula del cuerpo humano tiene 2 copias del cromosoma 21. Estas copias trabajan juntas para proporcionar el conjunto completo de información genética necesario para que el cuerpo funcione correctamente. Sin embargo, en el síndrome de Down, una célula tiene una copia extra del cromosoma 21, lo que resulta en una alteración genética que puede afectar la forma en que el cuerpo funciona. Los síntomas y signos del síndrome de Down. Los síntomas y signos del síndrome de Down pueden variar ampliamente, dependiendo de la gravedad de la condición y de la presencia de otras complicaciones de salud. Algunos de los síntomas son más comunes del síndrome de Down, como por ejemplo retraso en el desarrollo motor cognitivo, problemas de aprendizaje y atención, problemas de audición y visión y mucho más. El diagnóstico del síndrome de Down suele hacerse durante el embarazo, mediante pruebas de diagnóstico prenatal. Sin embargo, también puede diagnosticarse después del nacimiento, mediante un análisis de sangre, una prueba genética. No existe cura para el síndrome de Down, pero existen muchos tratamientos y terapias disponibles para ayudar a las personas con esta condición a alcanzar su máximo potencial. Algunos de estos tratamientos pueden incluir terapia del habla y del lenguaje, terapia física y educación especializada. En la mayor parte de los casos, el síndrome de Down se produce porque existe una copia extra del cromosoma 21, lo que se conoce como trisomía 21. La prevalencia mundial del síndrome de Down es de aproximadamente 10 por cada 10.000 nacimientos, si bien este índice varía notablemente en función del país y de la sociedad. Por ejemplo, países como los Emiratos Árabes, donde la práctica de aborto es ilegal, la prevalencia asciende incluso a 31 por cada 10.000 nacimientos. No todas las personas con síndrome de Down presentan el mismo grado de discapacidad, por lo que es muy difícil determinar el grado de desarrollo futuro. A nivel físico, suelen ser personas de baja estructura, con el cuello ancho, orejas bajas y ojos oblicuos. También pueden presentarse otras características físicas, como pies planos, lengua grande o piel seca. A nivel psicomotor, suelen presentar diversas dificultades, como hipotonía muscular, dificultades en la coordinación psicomotriz y mucho más. La salud física de las personas con síndrome de Down varía enormemente de un caso a otro. Si bien un porcentaje alto puede presentar algún tipo de cardiopatía, en cuanto a la salud psicológica, es frecuente observar trastornos emocionales como la depresión y trastornos del comportamiento, etc. El síndrome de Down es causado por un error aleatorio en la división de las células que tiene como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma 21. A este tipo de error se le llama no disyunción. Por lo general,
Cuando una célula se divide en dos, los pares de cromosomas se separan de modo que un cromosoma va para una célula y el otro para la otra célula. En la no disyunción ocurre un error y ambos cromosomas del par van a la misma célula y la otra célula no recibe ningún cromosoma de ese par. La mayoría de las veces esto ocurre por un error aleatorio durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Hasta la fecha, no se conoce ningún factor ambiental o del comportamiento de los padres que se sepa pueda causar el síndrome de Down. En más del 90% de los casos, la copia extra del cromosoma 21 viene del óvulo de la madre. Aproximadamente en 4% de los casos es el padre que provoque la copia extra del cromosoma 21 a través del espermatozoide. En el resto de los casos, el error ocurre luego en la fecundación, mientras el embrión crece. Cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down. Los estudios muestran que hay 3 tipos de cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down. Trisomía 21 completa. En este caso, un error durante la formación del óvulo o del espermatozoide hace que uno de los dos tenga un cromosoma extra. Trisomía 21 mosaico. Las células del cuerpo no son exactamente iguales. En el alrededor de 1% de los casos de síndrome de Down, la mayoría de las células del cuerpo tienen el síndrome extra, pero algunas no lo tienen. Esto se llama el mosaicismo. Y por fin, la trisomía 21 por translocación. En este tipo de cambio cromosómico, las células tienen solo una parte de la copia extra del cromosoma 21. La parte extra del cromosoma se pega a otra cromosoma y se transmite a otras células a medida que las células se dividen. A veces, un padre que no tiene síndrome de Down puede ser portador de una translocación en el cromosoma 21 que puede transmitir a sus hijos y causar el síndrome de Down. Estudiar los cromosomas de los padres permite saber si esta es la causa del síndrome o no. Un asesor genético podría ayudar a las familias afectadas por la trisomía 21 por translocación a comprender el riesgo a transmitir el síndrome de embarazos futuros. Aquí tenemos algunas características físicas comunes del síndrome de Down. Cara aplanada, especialmente en puente nasal, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manos y pies pequeños, tono muscular débil, etc. Otros problemas. Muchas personas con síndrome de Down tienen los rasgos faciales típicos y ningún otro defecto de nacimiento mayor. Sin embargo, otras pueden tener uno o más defectos de nacimientos mayores, otras personas problemas médicos. Aquí tenemos algunos de los problemas de salud más comunes entre los niños con síndrome de Down. Pérdida auditiva, enfermedades de los ojos, defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. Causas y factores de riesgo. El cromosoma 21 extra causa características físicas en los desafíos del desarrollo que se pueden presentar en las personas con síndrome de Down. Los investigadores saben que el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra, pero nadie sabe con seguridad por qué se produce el síndrome de Down, ni cuántos factores diferentes están involucrados. Uno de los factores que aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres que tienen 35 años o más, cuando quedan embarazadas, tienen más probabilidades de tener un embarazo afectado por el síndrome de Down que las mujeres que quedan embarazadas a menor edad. Diagnóstico. Hay 2 tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Las pruebas de detección son uno de los tipos y las pruebas de diagnóstico son el otro. Las pruebas de detección les pueden indicar a la mujer y a su proveedor de atención médica si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor de estar afectado por el síndrome de Down. Por lo tanto, las pruebas de detección ayudan a decidir si se podría necesitar hacer una prueba de diagnóstico. Las pruebas de detección no proporcionan un diagnóstico absoluto, pero son más seguras para la madre y para el bebé. Las pruebas de diagnóstico por lo general pueden detectar si el bebé tendrá el síndrome de Down o no, pero pueden implicar mayor riesgo para la madre y el bebé. Ni las pruebas de detección ni las de diagnóstico pueden predecir el impacto completo que tendrá el síndrome de Down en el bebé. Nadie puede predecir esto. Pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico pueden hacerse para confirmar el diagnóstico del síndrome de Down después de que se hayan obtenido resultados positivos en una prueba de detección. Dos tipos de
Tipos de prueba de diagnóstico incluyen un diagnóstico que examina el material proveniente de la placenta y otro que examina el líquido amniótico, el líquido que está dentro de la bolsa del agua y que rodea al bebé, y también uno que examina la sangre del cordón umbilical. Estas pruebas tienen el objetivo de detectar los cambios cromosómicos que podrían indicar el diagnóstico del síndrome de Down. Tratamiento. El síndrome de Down es una afección que dura toda la vida. Los servicios que se proporcionan temprano suelen ayudar a los bebés y a los niños con síndrome de Down a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios se centran en ayudar a los niños con este síndrome a desarrollarse a su máximo potencial. El síndrome de Down es una condición genética que afecta a una de cada 700 personas. Es la causa más común de discapacidad intelectual. La incidencia aumenta con la edad materna y puede ser causada por 3 tipos diferentes de anomalías cromosómicas. Las manifestaciones clínicas pueden variar ampliamente de un individuo al otro, pero suelen incluir características faciales distintivas, problemas de crecimiento y desarrollo, discapacidad intelectual y problemas de salud específicos. El diagnóstico se puede realizar durante el embarazo o después del nacimiento, a través de pruebas genéticas y de detección de los síntomas y características físicas del bebé. Actualmente no hay cura para el síndrome de Down, pero existen tratamientos y terapias que pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Es importante destacar que a pesar de los desafíos que enfrentan las personas con síndrome de Down, muchas de ellas pueden llevar una vida plena y satisfactoria. Con el apoyo adecuado pueden desarrollar habilidades y alcanzar metas significativas. Es fundamental promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down, para que puedan alcanzar su máximo potencial y participar activamente en la sociedad. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo real de mi primo que tiene síndrome de Down. Algunas enfermedades que afectan a su salud. Comunicación interventricular. Se trata de un defecto en el cierre del tabique entre los ventrículos derecho e izquierdo del corazón, que provoca un flujo anormal de sangre, derivación entre ellos. Hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón. En una forma de hipertensión pulmonar, llamada hipertensión arterial pulmonar, los vasos sanguíneos de los pulmones se estresan, bloquean y destruyen. El daño ralentiza el flujo sanguíneo a través de los pulmones y aumenta la presión arterial en las arterias de los pulmones. El corazón debe hacerse un esfuerzo mayor para bombear sangre a través de los pulmones. Con el tiempo, el esfuerzo adicional hace que el músculo cardíaco se debilite y falle. El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. El hipotiroidismo puede causar pérdida de cabello en algunas personas. Además, algunos medicamentos utilizados para tratar las afecciones comunes en personas con síndrome de Down pueden tener efectos secundarios que incluyen pérdida de cabello. Y al final, la alopecia, es decir, la pérdida del pelo. En conclusión, el síndrome de Down es una condición genética que afecta a una de cada 700 personas y puede causar problemas de salud específicos, discapacidad intelectual, retrasos en el desarrollo físico. Sin embargo, con el apoyo adecuado, las personas con síndrome de Down pueden llevar una vida plena y satisfactoria. Es fundamental promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down para que puedan alcanzar su máximo potencial y participar activamente en la sociedad. Y aquí tenemos las referencias.